Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo una elegía bastante interesante de un ganador del premio Nobel del cual ya habíamos hablado. En esa antología que nos presentaban estaba esta obra y me pareció interesante por lo que la busqué y profundicé en ella. Esta es la versión corta, pero aún así me resultó bastante grata. Y por supuesto, en la relación que tiene con el Principito, también la dedicatoria nos indica que es apta para menores. Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para... ¿qué sé yo para quién? Para quien escribimos los poetas líricos. Ahora, ¿qué va a los niños? No le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien! Se trata de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Esta obra nos presenta una elegía, es un canto triste, una endecha, donde exalta la figura de Platero. Algunos dicen que es la excusa para rememorar su juventud, pero yo no lo veo así. No es una excusa, precisamente es la elegía, quiere exaltar su juventud, quiere exaltar la tristeza que siente, la nostalgia por ese compañero fiel que fue su juventud. Y no es una excusa, porque no nos habla de alguien más. No podía ser más que a su borrico. Si lo cambiara de pronto por un perro, no sería lo mismo. O si lo cambiara por un amigo de la infancia, tampoco sería lo mismo. Hay quienes dicen que se puede leer en desorden, pero yo creo que está muy bien elegido ese orden para lograr adentrarnos en su experiencia y culminar con esa despedida. En este siguiente pasaje quiero destacar esa armonía que se da con su interlocutor, con Platero. Dice así: parece, Platero, mientras suena el Ángelus, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana, y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura, hace que todo, como en surtidores de gracia, suba a las estrellas, que se encienden ya entre las rosas, más rosas. Tus ojos, que tú no ves, Platero, y que alzas mansamente al cielo, son dos bellas rosas. Me gusta en especial este pasaje porque nos demuestra esa conciencia que hay del poeta sobre el mundo, sobre la existencia, tal como lo planteábamos en el pasaje destacado de Immanuel Kant, en la obra Grandes Pensadores de Eucken. Me gusta porque representa ese reflejo de la naturaleza en el ser consciente, en el poeta, que ve al universo a través de las rosas y los ojos de Platero. Por eso en otra parte también nos destaca ese reflejo como una característica primordial. La noche entra y la luna se inflama allá en el fondo, adornada de volubles estrellas. Silencio, por los caminos se ha ido la vida a lo lejos. Por el pozo se escapa el alma a lo hondo. Y nos muestra así el cielo reflejado en el pozo. Eso ratifica nuestra interpretación al estilo de Immanuel Kant. También debemos tener presente la afinidad que hay de Juan Ramón Jiménez con Rabindranath Tagore, esa armonía en la contemplación de la naturaleza. Me gusta especialmente esta, donde se muestra que hasta la brizna más insignificante tiene gran poder de evocación para la naturaleza y el universo entero. Dice así la flor del camino. Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del camino. Pasan a su lado todos los tropeles, los toros, las cabras, los potros, los hombres, y ella, tan tierna y tan débil, sigue enhiesta, malva y fina, en su vallado triste, sin contaminarse de impureza alguna. Me gusta porque nos presenta esta naturaleza, si bien indiferente a todos los vaivenes y a todo el barullo, también le da una dignidad de fortaleza, porque no se deja doblegar, no se deja pisotear, se mantiene en el camino, derecha y erguida.
digna de representar a todo el universo. Y por eso también destaco un pasaje que en la antología pasada también había mostrado, pero que me gusta al mostrar que todas las penas y todo el comercio humano no son nada para la naturaleza. Dice así: benditos pájaros sin fiesta fija, con la libre monotonía de lo nativo, de lo verdadero, nada, a no ser una dicha vaga, les dicen a ellos las campanas. Contentos, sin fatales obligaciones, sin esos Olimpos, ni esos avernos que extasían o amedrentan a los pobres hombres esclavos, sin más moral que la suya, son mis hermanos, mis dulces hermanos. Viajan sin dinero y sin maletas, mudan de casa cuando se les antoja, presumen un arroyo, presienten una fronda y solo tienen que abrir sus alas para conseguir la felicidad. No saben de lunes ni de sábados, se bañan en todas partes a cada momento. Aman el amor sin nombre, la amada universal. Nuevamente aquí lo destaco porque nos representa todo ese poder que tiene la naturaleza y que algunas veces los hombres, por las pasiones y por el comercio, por el dinero, nos olvidamos de disfrutar esa naturaleza. Nuevamente nos invita a sumergirnos en lo natural y maravillarnos con su poder, de la misma forma como nos lo presentaba Rabindranath Tagore. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta maravillosa obra, ya sea esta versión corta o la larga. Pero tengamos muy presente disfrutar las perspectivas, entristecernos por aquel compañero en la infancia que nos mirará si acaso a lo lejos. Pero desde ese más allá nos anima a disfrutar del universo, a disfrutar de la naturaleza. Por supuesto que pueden leer esto con sus hijos o pueden dejar que los niños se diviertan evocando a este fiel compañero, que si bien es un borrico, cada quien puede poner a su mascota al lado. Espero que me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal. Gracias.